Doctor, bienvenido. Hoy tenemos que presentar a un profesional de la educación que ha hecho de la enseñanza un espacio de transformación auténtica. El doctor Edel Albarrán Aguirre es un especialista en educación, reconocido por su sólida trayectoria académica y su amplia experiencia en la formación de docentes, la enseñanza del inglés y el diseño de innovación educativa. Es doctor en innovación educativa, cuenta con 2 maestrías, una en competencias didácticas del inglés como segunda lengua y otra en tecnología digital para la educación, además de una especialidad de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, múltiples certificaciones internacionales de Cambridge y formación continua en derechos humanos, inclusión, prevención de violencias, educación financiera, género y transformación institucional. Con más de 15 años de trayectoria docente, ha trabajado en diversos niveles educativos e instituciones públicas y privadas. Actualmente es profesor en el subsistema de telesecundaria del estado de Morelos y ha sido catedrático en instituciones como la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, la Escuela Particular Normal Superior Lic. Benito Juárez, Prepa en línea CEP, UPEM y Alcos English Language School, entre muchas otras. Su experiencia abarca la docencia en educación básica, media superior, superior y posgrado, así como la asesoría de titulación, la coordinación académica y gestión institucional. A lo largo de su carrera ha destacado como ponente y facilitador en temas de planeación didáctica, evaluación didáctica del inglés, pensamiento lógico matemático, comunidades profesionales de innovación educativa. Ha impartido talleres y conferencias para la UAM, el Colegio de Morelos y distintas zonas escolares de la educación básica. El doctor Albarrán posee una intensa formación complementaria en áreas clave para la educación contemporánea, tecnologías digitales, interculturalidad crítica, inteligencia digital, inclusión, igualdad de género, mediación y resolución pacífica de conflictos, así como trayectoria formativa sólida en metodologías y tendencias actuales de la enseñanza del inglés. ELT. Su perfil profesional se distingue por la combinación de rigor pedagógico, sensibilidad social y una profunda convicción de que la educación transforma comunidades. Es además Certified English Language Teacher con dominio del idioma inglés a nivel C1 según el MCER y una sólida participación en foros nacionales e internacionales como Bibel y Mextosol, lo que fortalece su visión global sobre la enseñanza de lenguas e innovación educativa. Pero más allá de títulos y cargos, el doctor Edel se ha caracterizado por algo fundamental, su profunda convicción de que la educación cambia vidas, abre posibilidades y fortalece comunidades. Quienes han trabajado con él reconocen su capacidad para generar ambientes de confianza, motivación y reflexión. Su habilidad para traducir conceptos complejos en propuestas concretas y su sensibilidad para atender las realidades de los estudiantes y acompañarlos en procesos genuinos de crecimiento. Hoy nos comparte su experiencia y su visión desde ese lugar, el de un docente que cree en el poder de aprender juntos, en la importancia de hacer equipo y en la urgencia de construir espacios educativos más humanos y transformadores. Le damos la bienvenida al doctor Edel Albarrán Aguirre. Muchísimas gracias, contadora. Es para mí un honor y es un placer también compartir algunos de mis conocimientos y sobre todo de la experiencia que tengo en el ámbito educativo.
pero sobre todo generar conciencia en las nuevas generaciones, principalmente de maestros, y a lo mejor los maestros que no son de esta nueva generación seguramente, pero que ya tienen un trayecto académico que los respalda ampliamente, pero que hoy por hoy con los cambios educativos que están habiendo a nivel nacional, pues muchos de nosotros nos encontramos como en esta parte perdidos, queriendo adivinar o queriendo saber hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos en el salón de clases, con nuestros estudiantes y por supuesto con todos estos cambios que de repente pues nos quitan un poquito la paz por estar pendientes de saber hacia dónde vamos y qué hacemos, ¿no? De ahí el hecho de que este webinar se titule El ecosistema de la nueva escuela mexicana, la brújula para una enseñanza integral. ¿Por qué? Porque de repente necesitamos como maestros saber lo que estamos haciendo en el salón de clases, saber lo que estamos haciendo con esta nueva transformación que tiene la educación, no solamente la educación básica, ¿no? Que la mayor parte de los cambios empezaron en educación básica, sino que ahora a nivel medio superior y a nivel superior, esos cambios también se están viendo reflejados, están siendo hoy por hoy parte importante de esta transformación completa que la educación en México está sufriendo. Esta metamorfosis, quiero llamarlo así, es enriquecedora para las nuevas generaciones de estudiantes, para quienes están estudiando la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, pero también es enriquecedora para para los maestros, porque aunque a pesar de que tenemos ya la experiencia en el ámbito educativo, sí es bien importante que alguien nos oriente, que alguien nos lleve de la mano o que alguien por lo menos nos diga si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas a lo mejor de una manera un tanto errónea, pero que podemos subsanar esos errores. Yo aquí quisiera compartir con todos ustedes, maestros, maestras y personas que nos escuchan, que la educación hoy por hoy en México es diferente y por ende tenemos que hacer de esta misma educación algo diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que la transformación se da de manera completa, no solamente en los planes de estudio, sino también en la práctica educativa. Y la práctica educativa, el pilar, somos nosotros los maestros, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hay de esta nueva visión que tiene los nuevos planes de estudio o la tan llamada nueva escuela mexicana. Vamos a ver cuál es esta visión de las escuelas, cuál es esa nueva visión de la educación, ¿no? Hoy por hoy sabemos que la mayoría de nosotros, pues venimos de un contexto o de un sistema educativo, pues al cual muchos de nosotros sobrevivimos, ¿no? Y el hecho de sobrevivir, pues quiere decir que salimos avantes o salimos adelante muy a pesar de las posibles dificultades que pudiéramos presentar en su momento. Aquí estamos y hoy por hoy somos profesionistas, somos muchos de nosotros maestros, estamos nuevamente tratando de mejorar día a día y de innovar, ¿no? Desde nuestro salón de clases como maestros. Entonces, esta nueva visión de las escuelas cambia no solamente en una cuestión política, vamos a dejar de lado toda esta evolución política que ha llegado o que tuvo el sistema educativo, ¿no? Recordemos que desde los 90 pues se crea el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en la cual educación secundaria y las escuelas normales entran al sistema educativo como tal y de manera formal, ¿no? A posteriori, en el año 2000, entre el año 2004 y 2009 más o menos, hay reformas educativas no solamente para la educación básica, sino por los niveles, ¿no? Cada nivel empieza como a sufrir esta evolución y entonces es cuando se nos hace llamar o se nos hace tomar en cuenta que los estudiantes tienen que ser competentes y desarrollar precisamente esas competencias, ¿no? Posteriormente, ya en el 2011, se articula la educación básica, es decir, se pretende que la primaria, la primaria y la secundaria estén articulados y muchos maestros de los que están ahorita en el sistema, que ya tienen años, que ya desde el 2011 a lo mejor daban clases, podrán recordar
que esta articulación se daba en los niveles educativos, ¿no? Se pretendía mucho esta articulación, esta transversalidad que para entonces era como el boom, que era el wow, ¿no? Que el saber que un contenido podía ser visto desde diferentes especialidades o desde diferentes disciplinas. Ya en el periodo del 2013 al 2017, pues se hace como mucho énfasis en la calidad de la educación, ¿no? Se hace evidentemente obligatoria y entonces entran en vigor aquellos que por ahí en el 2017 llamábamos aprendizajes clave. Aprendizajes clave que se suponía eran la esencia de la educación para ese entonces. Bueno, pasa todo esto y posteriormente viene algo bien importante. Con la entrada de la nueva escuela mexicana se pretende redefinir la educación. Pero cuando hablamos de redefinir, nos referimos a que vamos a redefinir quiénes son las maestras, quiénes son los maestros, quiénes son los estudiantes, las familias y por supuesto las escuelas. Y no solamente eso, tenemos que redefinir el rol que estos tienen o que estas tienen en este proceso en este proceso educativo del que todos somos partícipes, ¿no? Precisamente los principales actores del proceso educativo o de la educación, en este caso en nuestro país, pues somos maestras, maestros, estudiantes, familias, la misma comunidad, el lugar en donde se encuentran nuestras escuelas, nuestros centros educativos hoy por hoy, es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite guiar o nos permite orientar hacia dónde apunta esta brújula que tanto queremos conocer o que tanto queremos que nos apoyen, ¿no? Y vamos a empezar por los maestros. En el caso de los maestros, pues se pretende, en primer lugar, revalorizar al docente, es decir, darle el lugar que se merece, creer nuevamente en los docentes y saber que nosotros como maestros somos profesionales de la educación, porque al final del día, eso somos, profesionales de la educación, somos aquel profesionista preparado para atender las problemáticas educativas que se presentan en nuestros salones de clase, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos en este caso, una especialidad en la cual podemos actuar de manera más enfocada, ¿no? Por ejemplo, primaria, pues los maestros de primaria son especialistas en las edades que tienen los niños de primaria, ¿no? Se dedican al preescolar, pues son especialistas en edades preescolares, los de secundaria, prepa y universidad. También tenemos esa misión, esa encomienda de saber el tipo de población con la que estamos trabajando. Y son esta población la que va a hacer de nosotros esa parte de ser agentes de cambio social, ¿no? Porque somos nosotros quienes desde nuestra trinchera o desde nuestro salón de clases, en este caso, vamos a generar un cambio no solamente en la educación, sino en la conciencia de nuestros estudiantes. Y al crear ese cambio en la conciencia de nuestros estudiantes llevan esa idea nueva, esos nuevos saberes a sus casas, los comparten con su familia y estos mismos saberes son los que tarde o temprano se compartirán en la sociedad. Entonces, esta nueva idea de la escuela mexicana apostarle al cambio social o generar el cambio social desde el salón de clases, creo que es muy atinado porque es el lugar ideal en el cual los alumnos están pues como esponjitas, sabiendo que hay algo diferente que hacer. Y para eso entonces nosotros como maestros debemos ser conscientes de lo mismo. Ahora bien, en cuanto a nosotros los maestros, pues, se nos brinda algo bien importante, que es la autonomía profesional. Pero la autonomía profesional no va a ser esta parte de querer hacer lo que cada quien quiere. Porque yo he visto maestros que confunden el hecho de que la autonomía profesional puedes hacer lo que quieras con el plan de estudios, es decir, no utilizarlo, no verlo, no tomarlo en cuenta, y tú puedes hacer en tu salón de clases lo que quieras. No, la autonomía profesional no va de eso. La autonomía profesional nos quiere invitar a los maestros a este de contextualizar lo que el plan nacional nos está dando y llevarlo a el salón de clases, al contexto, a tu grupo de manera idónea, de manera ideal, ¿no? ¿Qué implica también la autonomía profesional o la autonomía docente?
Pues que también sepamos los maestros seleccionar qué método de enseñanza es el idóneo. Es entonces que nosotros como docentes tenemos muy encomendada esa tarea de conocer los diferentes métodos de enseñanza, ¿no? De conocer las diferentes formas en que podemos abordar los temas que contiene el nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana, ¿no? Sabemos que hoy el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje en servicio, el famoso STEAM, son métodos que imperan dentro de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y que nosotros los maestros, por ende, tenemos que saberlos, tenemos que conocerlos y evidentemente tenemos que saber manejarlo, ¿no? Todo esto nos va a dar un acompañamiento muy importante, que es y nos va a permitir a nosotros codiseñar y adaptar estas nuevas estrategias, estos nuevos métodos de enseñanza a la realidad de nuestras escuelas, a la realidad de nuestro grupo, a la realidad de nuestros Sí, estudiantes. pues Entonces, me falló. la autonomía profesional va de eso, de conocer nosotros cuál es la forma ideal de contextualizar el aprendizaje de nuestros estudiantes, de seleccionar el método ideal para ellos o incluso para el tema, de elaborar o de crear un codiseño, que no, el codiseño también nos tenemos que quitar de la cabeza que el codiseño es un formatito que tenemos que llenar. No, el codiseño va más allá de esto. No solamente es un formato más que los maestros tenemos que diseñar o que debemos llenar. El codiseño es ser consciente de lo que hace falta en la realidad de tus estudiantes, de lo que hace falta en tu salón de clases, en tu escuela o en la comunidad en la que estás trabajando, y a partir de eso seleccionar el contenido ideal para que pueda ser pues proyectado directamente en este contexto real, ¿no? Es decir, nosotros, los docentes, los alumnos, la escuela, tiene que adaptarse a los diferentes contextos en los que está nuestra escuela. Y sí, efectivamente, me queda claro que esto lo hemos hecho toda la vida, pero por hoy estamos haciendo mucho énfasis en que nuevamente se retome y que sea esta forma de trabajar la más ideal o la idónea para todos nosotros. Ahora bien, alguien más que tiene que sufrir, que redefinirse, ya vimos los maestros y las maestras, evidentemente, pero también alguien más que se tiene que redefinir son los estudiantes. Las y los estudiantes se deben reconocer ahora como sujetos activos, es decir, que son ellos quienes construyen sus aprendizajes, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros dejar de ver a los estudiantes como meras esponjitas o como meros receptores de información. Es decir, debemos propiciar los espacios, propiciar las formas de trabajo, utilizar el método de trabajo ideal, el método de trabajo, el método de enseñanza más ad hoc a la realidad de nuestros estudiantes para que sean ellos quienes tengan la oportunidad de construir sus propios aprendizajes. Dejemos de lado esta parte de que el alumno solamente es un ente receptivo y solamente es quien va a escucharnos hablar, hablar y hablar, sino más bien tendríamos que hacer de ellos un personaje activo dentro de las escuelas, ¿no? Y es por eso entonces que también dentro de la nueva escuela mexicana, las y los estudiantes se ven recibidas como sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque tienen el derecho de aprender, pero tienen el derecho también de ser partícipes de su proceso de aprendizaje. No solamente es una cuestión de esperar a que el alumno reciba la información y nosotros seguir pues nuestro programa de estudios, ¿no? De terminarlo, porque muchas veces estamos como muy, muy casados con esta parte de querer terminar el plan de estudios cuando pues no tendría que ser así, más bien tendría que ser crear conciencia también en nosotros mismos como maestros de que el plan de estudios seguramente no lo vamos a terminar, seguramente no vamos a concluir con este. Sin embargo, debemos hacer conciencia de que lo más importante será lo que se llevarán nuestros estudiantes a casa y a sus vidas. Por eso entonces decimos que los estudiantes tienen que ser, o perdón,
sujetos activos de su aprendizaje y nosotros generar un cambio social desde nuestras aulas. Bien, ahora, las familias. Las familias, sea cual sea su tipología, sea cual sea su estructura, se deben reconocer como aliados de las escuelas. Por desgracia, tenemos diferentes contextos en los cuales las familias, pues, son las que menos se involucran con la educación de los pequeños, ¿no? Sin embargo, tenemos que crear conciencia en las madres, padres de familia, tutores, tutoras, a cargo de los estudiantes que tenemos, que son ellos nuestros aliados. No deberíamos ser los enemigos de las familias, y las familias deberían ser nuestros enemigos, ¿no? Todo lo contrario, tendríamos que trabajar de manera conjunta, de tal manera que potenciemos el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, que las familias sin diferente estructura debemos reconocerlas, ¿no? Hoy por hoy, sabemos que en nuestro país, aunque nosotros nos lleguemos a reconocer que existen diversos tipos de familia, sí existen diversos tipos de familia, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que hoy por hoy tenemos familias diversas, familias tradicionales, monoparentales, homoparentales, extensas, adoptivas. Tenemos a los niños que viven con su familia, que no está conformada por mamá y papá, sino que están a cargo de un tío, de una tía, de la abuela, del abuelo, porque mamá y papá están en otro país. O sea, hay millones de formas a lo mejor no millones, pero sí una gran diversidad de tipos de familia que debemos ser conscientes nosotros los maestros de que estas mismas familias son las que existen en nuestras escuelas, ¿no? Y que muchas de estas, pues son con las que convivimos a diario en las escuelas, y nuestros estudiantes son miembros importantes de estas familias, ¿no? Lo que buscan las familias, creo yo, siempre ha sido pues participar dentro de los procesos de aprendizaje, dentro de las actividades de la escuela. Sin embargo, creo que es importante también tener en cuenta que muchas de estas familias se han vuelto, pues quiero llamarlo así, a lo mejor enemigos o enemigas de nosotros los maestros, ¿no? Eh, a veces los maestros nos sentimos un poquito desprotegidos frente a estas familias, pero también tenemos familias que dan todo el respaldo a las escuelas, que están al pendiente de sus hijos, de sus hijas, para poder pues generar en ellos un cambio, ¿no? De generar en ellos aprendizajes, de generar en ellos la conciencia y de, por supuesto, contribuir con su proceso de aprendizaje. Ahora bien, vamos con una parte más que se tiene que redefinir, y en este caso son las escuelas. Dentro de la nueva escuela mexicana, todas estas partes que hemos visto, que son los maestros, las maestras, los estudiantes, las y los estudiantes, las escuelas, se tienen que redefinir, y las escuelas, insisto, tienen que ser ese espacio público que también sea laico y que también sea democrático, que forme a una ciudadanía íntegra, y que forme una ciudadanía consciente de la relación que pueden tener con otras personas. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces creemos o tenemos la mala idea de que las escuelas es solamente una guardería, ¿no? Y las familias lo que hacen es, pues, mandarnos a todos los estudiantes a que los cuidemos de 8 de la mañana a 1 a 1 de la tarde o a las 2 de la tarde, dependiendo del sistema o el subsistema. Y ya se olvidan ¿no? Y al día siguiente, lo mismo. Y al día siguiente, lo mismo. Entonces, las escuelas no solamente somos la guardería nacional, ¿no? Somos ese espacio en el cual los niños, los adolescentes, las adolescentes tienen la oportunidad de desarrollar su personalidad. Nosotros contribuimos a que los estudiantes formen
esta personalidad que en algún futuro tendrán. Somos los responsables también de generar en ellos conciencia de la realidad que estamos viviendo. Somos nosotros o somos la escuela los encargados de fomentar la cultura, las tradiciones, de fomentar una formación cívica, ética, una formación ciudadana, de convivencia, que las escuelas también sean aquellos centros en los cuales los y las estudiantes se sientan seguros de ser quienes son y, por supuesto, de aprender, que es lo más importante. Ahora bien, la brújula de la nueva escuela mexicana, por eso el título de esta, ya que vimos ahorita como toda esta parte de redefinir a los actores y a los elementos de la nueva escuela mexicana, ahora vamos a hablar sobre esta brújula, la brújula de la nueva escuela mexicana. Cuando hablamos de una brújula, pues es aquella herramienta que nos ayuda a orientarnos hacia dónde dirigir nuestro trabajo y nuestros esfuerzos. Entonces, vamos a encontrar que nuestra brújula no solamente es de norte, sur, este y oeste, sino va a apuntar a diferentes direcciones. Primero tiene que apuntar a la nueva filosofía de la nueva escuela mexicana. Tenemos que identificar cuál es el plan nacional y cómo aterrizar este plan nacional a las aulas, ¿no? Tenemos que saber cómo tiene que ser una clase en acción, tenemos que saber cómo es la evaluación hoy por hoy y, por supuesto, cuál es el rol de los docentes. Sí, ya vimos que debemos ser agentes de cambio, tenemos que revalorizar el trabajo de los maestros, pero ¿cuál será realmente su rol? Vamos a ver. Primero que nada, la filosofía de la nueva escuela mexicana, es decir, pasamos de un plan rígido, o sea, muy riguroso, el que te decían, esto vas a enseñar y esto tienen que aprender tus estudiantes. Esto es lo que vas a ver a lo largo del ciclo escolar y estas son las competencias que han de desarrollar tus estudiantes al final. Eso está muy padre, pero ¿realmente generaba aprendizajes en nuestros estudiantes? Muchos de nosotros vamos a decir que sí, porque somos sobrevivientes de esos sistemas educativos. Y digo sobrevivientes porque, seamos honestos, habemos muchos que a lo mejor pasamos matemáticas, porque le macheteamos en matemáticas, ¿no? A lo mejor algunos pasamos inglés porque le copiamos al de al lado, ¿no? A lo mejor muchos pasamos historia porque, pues porque no nos quedaba de otra más que quedarnos a repasar todo el tiempo, ¿no? O sea, por eso es que me atrevo a decir que muchos de nosotros sobrevivimos a un plan de estudios que nos obligaba a eso, a solamente recibir información y decirnos qué aprender o qué competencias desarrollar. No me van a dejar mentir. Muchos de nosotros en la escuela nos decían, hacemos un examen y lo que sacabas en el examen, eso era lo que sabías, se supone, ¿no? O muchos de nosotros nos preguntaban algo y si no contestabas bien, estás mal, definitivamente. Entonces, castigo y un error más, otro castigo y otro error más y otro castigo. Entonces, era como muy esta parte de condicionamiento, ¿no? Pero realmente la pregunta es, ¿aprendimos? ¿Nos forzaron a aprender? ¿Memorizamos? ¿Hicimos nuestro el conocimiento? Esa sería la pregunta que pudiéramos en este momento hacer, ¿no? Creo que para todos sería esta parte de si aprendimos realmente o nos obligaron a memorizar solamente sin ser conscientes de lo que estamos aprendiendo. Por ahí que quede esa pregunta, ¿no? Entonces, la nueva escuela mexicana que busca que este plan no sea tan rígido, que al contrario de ser rígido, sea co-creado. ¿Por qué le llamo co-creado? Porque entonces lo creamos también los maestros desde nuestro contexto. Universalizamos el aprendizaje o el conocimiento y lo hacemos a través del codiseño, lo que mencionaba al inicio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Conectar
Los aprendizajes que nos está diciendo el plan de estudios, sí, claro, porque tiene que haber un plan de estudios oficial, tiene que haber de manera oficial un contenido que debamos desarrollar en cada nivel o en cada uno de los niveles de educación. Claro que sí, tiene que haber ese aprendizaje que se necesita, es el aprendizaje mínimo que necesita desarrollar un estudiante o una estudiante. Pero ¿qué pasa? Que ahora nosotros los maestros tenemos la oportunidad de contextualizarlo, es decir, de aterrizarlo en la realidad cultural y territorial o geográfica de nuestras escuelas, de nuestros estudiantes. Porque recordemos que cada escuela es diferente, cada estudiante es diferente, cada grupo es diferente. Aunque trabajemos en una escuela que tenga doble turno, vamos a suponer, en cierta colonia, los alumnos de la mañana son completamente distintos a los de la tarde, aunque estén en la misma colonia, aunque sea la misma escuela. Los alumnos de cierta escuela son completamente distintos a los de la escuela que está a 5 cuadras de esa misma escuela. O sea, son diferentes nuestros estudiantes, son diferentes los contextos en los que trabajamos. Entonces, nosotros, como docentes, debemos tener muy presente que la filosofía de la nueva escuela mexicana es esta, co-crear lo que ellos ya establecieron, ¿no? Conectar lo que la nueva escuela mexicana nos da, pero ahora conectarlo con el contexto social, con el contexto cultural y con el contexto territorial. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces con los planes de estudio? Bueno, pues en la nueva escuela mexicana tenemos 2 planes, que son el programa sintético y el programa analítico, universalizando los conocimientos, universalizando los aprendizajes, y aquí la diferencia es que el sintético es el que nos dan de manera oficial a nivel nacional y el analítico es el que cada maestro, de acuerdo a sus necesidades y a la realidad de sus estudiantes, contextualiza. Y precisamente de este analítico se complementa o viene a colación lo que es el codiseño, es decir, el diseño acompañado de nuestra visión profesional. Ah, pero no crean que el codiseño y la contextualización, o mejor dicho, el codiseño se hace solo. Nosotros los docentes tenemos que volvernos investigadores, tenemos que volvernos eh, observadores de la realidad de nuestros estudiantes. Hay veces que por tradición, voy a llamarlo así, pues los maestros decimos que conocemos a nuestros estudiantes. Si yo les preguntara a muchos maestros de los que están aquí presentes y que están en activo, si conoces y que si conocen a sus estudiantes, la mayoría me va a decir que sí. Pero conocer a sus estudiantes no es solamente conocerlos de nombre, ¿no? Es decir, quiénes son los que vienen a diario a clases, sino conocer cuáles son sus gustos, conocer cuáles son sus necesidades, conocer cuál es su estilo de aprendizaje. No vamos a hablar perdón, su canal de aprendizaje, no vamos a hablar de estilos de aprendizaje, vamos a hablar de canales de aprendizaje, ¿no? Si yo les preguntara a maestros que están en activo, que me dijeran, por ejemplo, 5, no sé, 5 artistas que escuchan sus estudiantes en este momento, ¿podrían nombrar por lo menos a 5? Si yo les preguntara 5 películas que les gustan a sus estudiantes, ¿sabrían cuáles son esas 5? Si yo les preguntara 5 TikTokers que sus estudiantes ven, porque seamos realistas, los estudiantes, el nivel en el que están, en el nivel que sea, ven TikTok, usan TikTok. Entonces, si yo les preguntara a 5 de ellos, ¿ustedes creen que darían la respuesta? Justamente el plan analítico tiene que ver con esto, con conocer el contexto, leer la realidad de nuestros estudiantes, leer la realidad de nuestras escuelas, saber a dónde queremos, en este caso, dirigir el contenido, eh, pues que busca la nueva escuela mexicana, ¿no?
Y precisamente el codiseño y los planes de estudio se van a dar en las clases que hagamos a diario. Porque hoy por hoy, y creo que para nadie es desconocido, toda esta información es algo que todo el mundo conocemos hoy ya. O sea, hemos escuchado de una u otra manera, sabemos que esto tiene que ver con la nueva escuela mexicana, sabemos que todo esto forma parte del ecosistema de la nueva escuela mexicana, ¿no? Sabemos que esta información que estamos trabajando ahorita es parte importante de los cambios que está sufriendo el sistema educativo a nivel nacional y que no solamente los maestros debemos manejarlos o dominarlos o conocerlos, sino los padres de familia, las familias, insisto, que sean ellas, las familias, las que sepan de qué se trata esta nueva escuela mexicana, que sean conscientes de los cambios que está viendo y al ser conscientes, créanme que serán estas mismas escuelas, perdón, estas mismas familias, las que sean partícipes. ¿Partícipes de qué? Partícipes de el aprendizaje o la construcción de conocimiento de nuestros estudiantes, ¿no? Ahora bien, eh, cuando hablamos de que en nuestras clases debemos potenciar el contenido del plan sintético y del plan analítico, quiere decir que nosotros debemos permitir que las y los estudiantes reconstruyan y construyan sus conocimientos, que en este caso transformen su realidad a través de acciones, que sean ellos quienes propongan, quienes sean ellos quienes hagan, y créanme que al dejarlos, de verdad, maestros, maestras, pierdan el miedo a dejar que sus estudiantes creen, hagan, que disfruten de ir a la escuela. Hoy sabemos que las clases están basadas en proyectos, porque esa es una de las metodologías de enseñanza que más se está utilizando en las clases por proyectos. Yo tendría ahí algunas cuestiones o algunas observaciones que hacer respecto al trabajo por proyectos, ¿no? O el aprendizaje por proyectos. Sin embargo, si conocemos cuáles son los elementos de un proyecto, o por lo menos tenemos una idea, en este caso, encontramos una brújula que nos pueda orientar hacia dónde llevar un proyecto, créanme que tendremos éxito con esta metodología, ¿no? Vamos a suponer que estamos haciendo un proyecto. Bueno, pues este proyecto vamos a resumirlo en algunas fases concretas. Hay subsistemas, por ejemplo, el de telesecundarias, que tiene su propia metodología, ¿no? Hay algunas, como en educación primaria, que ya te dice como los pasos a realizar. Sin embargo, si tú estás dentro de tus intenciones, está hacer un codiseño, crear desde tu experiencia, adaptar temas y actividades a la realidad de sus estudiantes, podemos entonces definir algunas fases de manera concreta de un proyecto, ¿no? En primera, tiene que haber una planeación súper importante. La planeación no solamente es de los maestros, la planeación tiene que ser también de los estudiantes. Es decir, deberán ser ellos quienes identifiquen qué problemas se presentan o qué problema quieren trabajar. No vamos a llamar solucionar, porque de verdad, maestros, de repente estamos como muy obsesionados en que el proyecto tiene que solucionar un problema. Muchas veces el identificar un problema va a ser solamente hacer partícipe al estudiante de crear en él una conciencia de mejora, pero muchos de esos problemas no están en nuestras manos solucionarlos como tal, ¿no? No tenemos una varita mágica que vayamos por la vida siendo los magic teachers y queriendo hacer magia en nuestras escuelas, ¿no? No podemos hacer eso. Lo que sí podemos es que nuestros estudiantes identifiquen los problemas que tienen en su escuela, en su comunidad, en el contexto donde están inmersos y que sean esos problemas
la piedra angular de la organización que deben tener. Porque precisamente el segundo paso, perdón, o la segunda fase de un proyecto sería eso, la organización. Y en esta organización harán su plan de acción. Y el plan de acción no es otra cosa más que determinar qué acciones realizar. ¿Para qué? Para darle solución o tratamiento al problema. Muchas veces sí solucionamos un problema a lo mejor, pero la mayor parte del tiempo lo vamos solamente a trabajar o a tratar. Así es que no se estresen si no hay oportunidad de solucionar, ¿no? No, a lo mejor si tu problema en la comunidad es no sé, alcoholismo, creo que va a ser muy importante, muy difícil, ¿no? Erradicar el alcoholismo en todas las familias, ¿no? O si va a ser la delincuencia, pues va a ser como muy complicado, ¿no? También. Entonces, sí hay como cosas bien importantes que debemos mantener en la realidad y ser conscientes de que esos problemas que identifiquemos en la planeación no les vamos a dar solución como tal, sino solamente los vamos a trabajar o los vamos a tratar. Pero ¿qué pretende precisamente el trabajo por proyectos? Eso, crear conciencia en las y los estudiantes de la realidad que están viviendo y de que si de una u otra manera se organizan, pueden dar tratamiento o dar seguimiento a este tipo de problemáticas, ¿no? Y justamente después de identificar las acciones a realizar, las causas del problema también, es que pues, empezamos a producir. Y producir no es otra cosa más que crear productos o crear acciones concretas que permitan identificar el progreso del tratamiento que se le esté dando a una problemática, ¿no? Identificamos que, vamos a suponer, el parquecito de la comunidad está, pues, no sé, deteriorado. Hay basura, los juegos de ahí mismo ya están despintados, a lo mejor les falta mantenimiento, la hierba está muy crecida. Hay diferentes problemáticas que podemos identificar en ese parquecito, ¿no? Los estudiantes tendrán que identificar esos problemas que están dentro de la comunidad y entonces tendrán que organizarse. Se organizan en, vamos a hacer esto. Vamos a organizarnos en brigadas, vamos seguramente a hacer equipos de trabajo con las familias, porque recuerden que las familias tienen que estar incluidas también en los proyectos, sobre todo si son proyectos comunitarios, y empezar a crear cosas o empezar a crear acciones. Cuando aquí menciono que crear productos, más que crear productos es crear acciones que, en este caso, den tratamiento al problema y evaluar el progreso que éste tenga, ¿no? Y finalmente, darle difusión a lo que hagamos, porque además de presentar soluciones, las soluciones no se van a quedar en la escuela, no se van a quedar solamente en el grupo, sino hay que evaluar el impacto que tiene dentro de la comunidad escolar. Si de repente todo lo hacemos en comunidad, en el salón de clases, ¿no? Leemos en las conclusiones en el salón de clases, pero también las podemos proyectar en la misma escuela y a lo mejor también las podemos proyectar en la comunidad en la que esté la escuela, ¿no? La idea es que la comunidad la escuela sea partícipe dentro de la misma comunidad en el tratamiento de este tipo de problemáticas. Vamos a suponer, ¿no? Que otro problema que se encuentra, a lo mejor en la comunidad es, no sé, el espacio público donde se reúnen a juntas o reuniones, la comunidad está, no sé, despintado, la reja ya no cierra. Habrá que ellos, los estudiantes, diseñar algo que tenga que ver directamente con el tratamiento de esta problemática, ¿no? Reforestar un área, identificar desechos de basura en la comunidad. A lo mejor la comunidad está tirando la basura en lugares clandestinos porque pues no pasa el camión de la basura, porque no hay como este seguimiento por parte de las autoridades. Entonces, los alumnos pueden hacer su investigación de qué tipo de desechos están haciendo, cuáles son los lugares clandestinos, cuáles son las consecuencias de generar tiraderos clandestinos o cuáles son las consecuencias de
generar, o cuáles son las consecuencias, perdón, cuáles son los tipos de residuos que se pueden originar en la comunidad, cuáles podrían ser reciclados, cuáles no. Todo esto es precisamente esto, un proyecto que incluso puede ser proyectado, válgase la expresión, en la comunidad. Pero ¿cómo lo hacemos? Con la planeación, con la organización, con la producción de las acciones y con la difusión del mismo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O mejor dicho, ¿quién lo tendría que hacer? Nuestros estudiantes. Y el rol del maestro no es que se limite, pero sería ideal que fuera solamente un guía. ¿Y cómo vamos a evaluar estos proyectos? O los proyectos hoy por hoy, ¿cómo los evaluamos? Bueno, pues la evaluación nos dice que hoy por hoy es formativa. ¿A qué se refiere con formativa? Se refiere precisamente a apreciar todo el proceso del estudiante o de la estudiante en la elaboración de su proyecto, en la ejecución de su proyecto. Anteriormente, en modelos educativos anteriores, ¿qué nos importaba? Pues un número. Por desgracia, hoy la educación sigue teniendo números para calificar, ¿no? Eso a lo mejor todavía no lo han podido adecuar a este plan de estudios. Sin embargo, anteriormente la idea principal era de que el alumno debía tener 6 como mínimo para pasar, 7, 8, 9 o 10. ¿Y a las familias qué les interesaba? Que el estudiante tuviera 10, que tuviera 9. O hay familias que incluso nada más les importaba con que no reprobara, más que suficiente, ¿no? Y estábamos enfocados, o los chicos o los alumnos estaban muy enfocados a obtener una calificación numérica, ¿no? Más que un aprendizaje. Si hacemos conciencia en nuestros estudiantes, vamos a identificar que muchos chicos a lo mejor llevan 6 de calificación porque seguimos nosotros los maestros casados con la idea de tener 6 nada más, pero al momento de que tú, maestro o maestra, les preguntas a tus estudiantes qué han aprendido, cómo se han sentido, y ellos te responden con facilidad, creo yo que el proceso de aprendizaje fue bueno, aunque a lo mejor tú estás muy casado o casada en ponerles un 6, un 7, un 5, ¿no? Pero bueno, la idea hoy por hoy de la evaluación no es, no es lo mismo, no solamente es esperar una calificación numérica al final, ¿no? Estábamos acostumbrados, insisto, a esto, ¿no? Error, sinónimo de fracaso. Hoy, la recomendación que yo les podría dar a lo mejor es que seamos parte de la cultura del error, porque el error no es fracasar, el error yo creo que más bien es aprender. Por diferentes circunstancias, pues somos mexicanos, somos latinos y tenemos muy arraigado este pensamiento de que el error es sinónimo de fracaso, cuando el error tendría que ser sinónimo de aprendizaje, ¿no? Creo yo que el hecho de equivocarnos hace que generemos en nosotros mismos un cambio. Quienes sabemos andar en bicicleta, sabemos que cometimos muchos errores al momento de aprender. Y son esos errores los que hicieron que aprendiéramos directamente eh, a manejar bicicleta. Los errores nos hacen aprender. No son sinónimo del fracaso. Y precisamente esta idea o esta ideología del error como, como indicador de aprendizaje debería quedarse bien plasmada en la idea en nosotros como maestros para, para evaluar, para evaluar de manera formativa, ¿no? Porque sí es bien importante. Y quienes no aprendieron seguramente a lo mejor a andar en bici o a nadar, pues nunca es tarde. Todo el tiempo nuestro cerebro aprende, tenemos que manejar esta plasticidad para seguir intentándolo hasta que nos pueda aprender, hasta que podamos aprender, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de los maestros.
Pues bueno, los maestros, como lo dije al principio, hoy sí nos vamos a caracterizar como super teachers. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la nueva escuela mexicana nos dice que somos agentes de cambio, tenemos una autonomía profesional, nos volvemos investigadores de la realidad de nuestras escuelas, de nuestros estudiantes y de las comunidades en las que estamos, diseñamos experiencias adecuadas a las necesidades de nuestros estudiantes, diseñamos experiencias de aprendizaje que van encaminadas justamente a eso, a generar aprendizajes en nuestros estudiantes. Y es entonces que nuestro rol de yo lo sé todo y ustedes solamente escuchan y aprenden se modifica. ¿Y por qué se modifica? Porque entonces tendríamos que volvernos un guía o un facilitador de aprendizaje. Pero ¿qué creen maestros, maestras? Nos da miedo. Nos da miedo soltar la batuta, nos da miedo dejarles la responsabilidad a nuestros estudiantes. Pero, ¿por qué no intentarlo? Así como lo intentamos muchas veces para andar en bicicleta, ¿por qué no intentamos ser facilitadores o ser guías del aprendizaje? Porque, ¿qué creen? La nueva escuela mexicana nos vino a quitar el protagonismo. Seamos realistas. A los maestros nos vino a quitar el protagonismo. Nos vino a quitar esa autoridad que teníamos en el salón de clases. ¿Por qué? Porque ahora la idea es que nuestros estudiantes sean quienes construyan sus aprendizajes. Y nosotros volvernos el facilitador o la guía de estos estudiantes. Pero a nosotros los maestros nos encantaba pararnos al frente, hablar todo el tiempo, ser los únicos conocedores, ser las únicas personas que podían enseñar a los estudiantes, ¿no? Pero hoy por hoy no, eso ya es pasado. Tendríamos que volvernos guías y facilitadores. Y justamente el hecho de que a nosotros nos quitaran eso, me recuerda mucho a esta imagen de aquí, cuando los peces de de la película de Nemo se liberan, es decir, la nueva escuela mexicana ya nos liberó a los maestros, ¿eh? O sea, la nueva escuela mexicana dijo, ya no vas a ser aquel que solamente se va a dedicar a repetir y repetir y repetir contenidos. No, tú vas a crear, tú vas a generar, tú vas a utilizar nuevos métodos de enseñanza. Ya nos liberaron. Tanto queríamos eso que nos liberaran, que hoy quedamos como los peces de Nemo, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Y ahora para dónde? ¿Qué hago con tanta libertad? Pues justamente lo que tenemos ahora como libertad le llamamos autonomía profesional. Y la autonomía profesional precisamente es eso, tú poder decidir de manera puntual y de manera ideal qué hacer en tu salón de clases con tus estudiantes y qué método emplear o qué método utilizar para generar el aprendizaje en tus estudiantes. Y entonces tú relájate un poquito, vuélvete facilitador, vuélvete guía. No quiere decir que no vas a hacer nada. Quiere decir que vas a dejar que quien tome el protagonismo sean tus estudiantes, no seas tú. Porque, ¿qué creen? Nos encantaban los salones así. Nos encantan los salones así. La escuela de antes y la escuela de hoy, que a muchos nos gusta, y se sigue viendo igual, nada más que a colores. Entonces, hoy por hoy, ¿qué tenemos que hacer? Que el aprendizaje sea activo, que el conocimiento, hay por ahí un errorcito, no sea recibido únicamente, sino que se construya. ¿Y cómo se va a construir? Pues a través de lo que tú docente, de lo que tu maestro, de lo que tu maestra hagas con tus estudiantes, sin importar el nivel, ¿eh? Es decir, primaria, secundaria, prepa e incluso universidad, el aprendizaje se va a dar siempre y cuando dejes que tus estudiantes
lo construyan. ¿Por qué lo van a construir ellos? Porque lo van a hacer de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus capacidades, a su ritmo. Y eso los va a orientar o los va a ayudar a que ustedes, los maestros, se sientan un poquito menos estresados. Pero ¿qué creen? Creo yo que el estrés de la nueva escuela mexicana viene por esto, porque no sabemos si estamos haciendo lo correcto o no. Pero no lo vamos a saber hasta que lo empleen. Lo tienen que emplear, maestros. Por eso, el ecosistema de la nueva escuela mexicana deberíamos resumirlo o debemos resumirlo en 4 cosas importantes. La primera, generar debate. ¿Por qué generar debate? Bueno, porque eso hace que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. Que hagan juego de roles. ¿Por qué juego de roles? Porque esto les va a permitir adoptar diferentes perspectivas, sentirse en el lugar de la otra persona, sentirse en la realidad de la persona con la que está conviviendo, ser parte de la otredad. Recordemos que somos seres sociales, somos seres biopsicosociales y necesitamos tener cubierta esta parte de lo social para poder comprender la realidad de la otredad, para poder comprender el sentir, el pensar, la situación que está enfrentando la otra persona, ¿no? Ahora bien, la coevaluación es parte también. Otro elemento de este ecosistema de la nueva escuela mexicana sería precisamente la coevaluación. La evaluación entre pares, porque eso desarrolla conciencia en nuestros estudiantes y desarrolla conciencia al grado que más adelante solitos pueden ellos mismos evaluar el progreso que están teniendo de manera académica. Porque sabemos hoy por hoy que hay niños, hay adolescentes que reconocen, ay, profe, la verdad es que yo desde que usted ya nos indica qué leer más o nos invita a leer más, o desde que leemos esto, o desde que hacemos aquello, siento que ya hablo mejor, siento que ya ellos mismos son conscientes del progreso que tienen. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de fomentar este ecosistema de la nueva escuela mexicana. Es como si fuera un kit de trabajo, ¿no? Así como tenemos nuestro kit de plumones, de pizarrón, de hojas, tenemos que tener nuestro kit también de estrategias o de actividades importantes. Por eso yo le llamo este ecosistema. Ahora bien, otra cosa importante, los organizadores, y me refiero a organizadores gráficos. ¿Por qué organizadores gráficos? Bueno, porque la mayoría de nuestros estudiantes esquematizan información, esquematizan ideas complejas y al momento de esquematizarla, se apropian de ellas. Y eso permite que el conocimiento, por muy teórico que pueda resultar, les resulta a ellos más fácil de comprender porque entonces seleccionan aquella información que les es relevante. Entonces, nuestro ecosistema de la nueva escuela mexicana para los docentes que hoy nos enfrentamos tenemos que generar 1, debate, 2, manejar juego de roles, 3, fomentar la coevaluación y 4, generar que nuestros estudiantes esquematicen ideas, seleccionen información, la hagan suya, ¿cómo? A través de diferentes organizadores gráficos. Y organizadores gráficos, pues ustedes saben que hay muchos, 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 muchos. Pero también el ecosistema de la nueva escuela mexicana, de manera personal, yo les podría decir que dejemos de lado el feedback y empecemos a utilizar el feed forward. ¿Por qué? Porque el feedback es esa retroalimentación que damos a algo que ya pasó. Y ahí se queda. Hice un ensayo y a mis estudiantes les revisé su ensayo. Muy bien, tienes faltas de ortografía, tienes no está entendible el desarrollo, tu introducción tenía tal cosa, en la conclusión no fuiste claro, te faltó, no fueron las cuartillas que te solicité, ya, ese fue tu feedback. No había ideas concretas, no citaste ninguna fuente, ese fue tu feedback. Pero el feed forward
te invita a ti, maestro, a comentar algo o a decirle algo a tu estudiante que enriquezca entregas futuras, trabajos a futuro. Ya no te fijes en el pasado como tal, o no te enfoques en resaltar el error o las carencias que tuvo. Más bien, vete a hacerle saber que cumplió, sí, pero qué acciones puede hacer para mejorar. Entonces, el feedback estaba basado en lo ya pasado, pero el feed forward está basado en esperar algo a futuro. Es decir, ¿qué quieres que mejore la siguiente vez que te entregue un trabajo de ese tipo? La ortografía, la cohesión, la coherencia, la lógica, incluso la creatividad. Ay, que el periódico mural que me entregaron, pues no tenía creatividad. Bueno, hazle saber al estudiante que necesita emplear más creatividad en la siguiente ocasión. Entonces, enfoquémonos a las áreas de oportunidad que el estudiante pudiera tener como fortalezas a futuro, ¿no? Después de ver todo esto, después de analizar precisamente todo esto, yo quisiera preguntarles, maestros, maestras, ¿cómo diseñarían ustedes entornos para un aprendizaje continuo? Porque ya vimos toda esta parte de la nueva escuela mexicana, de todas las transformaciones que tiene que haber. Ya vimos toda esta parte de saber, de conocer cuáles han sido los cambios, las modificaciones, quién se tiene que redefinir, que no solamente el plan de estudios cambia, sino debe cambiar la mentalidad de los maestros, el rol del estudiante, la participación de las familias, la participación de la escuela, y debe haber un cambio radical, es decir, que haya un cambio en conjunto, no solamente cambiar el plan de estudios y el contenido y ya, y los libros, porque muchas veces es eso. Y seamos realistas, los maestros sufrimos este quiebre, este duelo, todavía seguimos viviendo ese duelo de que nos quitaron los aprendizajes clave y nos pusieron la nueva escuela mexicana con unos libros que no terminamos de aceptar. ¿Y por qué no terminamos de aceptar esos libros? Seamos realistas, maestros. No terminamos de aceptar esos libros, no por el contenido, que sí hay que comentar de ello, ¿no? Hay cositas por ahí que pueden mejorar, pero no es precisamente por eso. Realmente nuestro quiebre más grande o nuestro duelo más grande es que no tienen espacios para llenar. Porque para nosotros era bien fácil decir al estudiante, contesta de la página 25 a la 80 de tarea. Entonces, la escuela, la nueva escuela mexicana, nos vino a dar una sacudida buena. Y no es que no sepamos hacer las cosas, nos rehusamos al cambio. Porque maestro que sabe, maestro que es un profesional de la educación, sea el cambio que sea, se adapta. Sea el cambio que sea, lo hace, porque tiene el conocimiento, tiene la base, tiene los cimientos. Maestros, seamos realistas, nosotros tenemos ese quiebre cada ciclo escolar. Cada ciclo escolar nos cambian de grado, nos cambian de alumnos, nos cambian de grupo. ¿Y a poco no podemos con los grupos? Cada año sufrimos ese cambio. El problema es cuando queremos repetir y repetir y repetir haciendo lo mismo. Ahí es cuando viene un quiebre real. Entonces, la nueva escuela mexicana sí redefine el rol del docente. Me estoy enfocando más en los docentes porque creo que la mayoría lo somos. Sí redefine el rol del docente a un rol más activo, pero también se vuelve investigador, pero también se vuelve innovador. Y perdón, maestros, pero innovar, no tengan miedo de innovar. Innovar no es crear algo desde cero.
Innovar es tomar algo que ya existe y adaptarlo precisamente a la realidad de los estudiantes. Adaptarlo a tu escuela, a tu grupo, a la materia con la que trabajes, al nivel educativo en el que estés, a la comunidad, a donde tú consideres importante que eso es, que tiene que hacerse la adecuación. Eso realmente es innovar. Ahora bien, cuando hablamos de redefinir el rol del docente, quiere decir que de tener un papel de todopoderoso, tiene que bajarle un poquito a esa soberbia y empezar a hacer conciencia en sí mismo y en sus estudiantes del aprendizaje que están teniendo en el salón de clases. Por eso la pregunta es, ¿cómo diseñamos un entorno para un aprendizaje continuo? Porque seamos realistas también. Los alumnos están aprendiendo, pero los maestros también aprendemos. Y los maestros somos los que estamos aprendiendo también. No nos quejemos, dejémonos de quejar y accionemos. Que sí hay áreas de oportunidad en la nueva escuela mexicana, las hay, claro que sí. Pero con lo que tenemos, maestros, ya es más que suficiente para nosotros empezar a orientarnos. Y el mensaje es para maestros, el mensaje es para supervisores, para jefes de sector, para todos, porque todos somos partícipes de la educación. No solamente los maestros, no solamente los estudiantes, no solamente las escuelas o las comunidades o las familias, sino también las autoridades. Ahorita no estoy enfocándome en las autoridades, pero creo yo, y yo invitaría o haría un llamado precisamente a las autoridades a ser conscientes de la realidad de las escuelas, de la realidad de sus maestros. Maestros, no sé si hasta el momento haya alguna duda, algún comentario. Creo que este sería el espacio importante para nosotros poder comenzar con las dudas. Permítanme un segundo, ¿eh? Los escucho, ¿eh? Parece ser que no, que no hay dudas. ¿Alguien que quiera comentar algo? Ay, muchas gracias, doctora Xochitl. Aquí estamos, aquí estamos. Ya estamos cerrando, maestra Yasmín. Sin embargo, a posteriori van a subir la presentación y el video a redes sociales. Yo creo que pueden ustedes consultarla desde ahí. A ver, por aquí tenemos a la maestra. Ay, ay, ay. A ver, si la contadora me puede apoyar. Conta, ¿me puede apoyar con el micrófono? Conta Jessie, ¿dónde anda? La maestra Perla. A ver, maestra Perla, díganos su duda. Creo que ya se puede activar el micrófono. Pues no duda, profe, pero con mucho gusto de escucharlo, siempre sus clases, sus aportaciones muy claras, muy fructíferas. Me di el tiempo de tomar esta sesión porque se me hacía muy interesante poder reivindicarme, ¿no? Y me hizo mucho ruido esa parte donde nos hace el llamado de que a veces los docentes estamos muy casados con la idea de hacer un cambio que de pronto nos perdemos, ¿no? En este camino de intentar guiar a nuestros alumnos, andamos más perdidos nosotros que ellos. Entonces siempre, la verdad, me llevo muchas aportaciones de esta sesión, le agradezco mucho, ojalá que puedan hacerlas más seguido. Digo, yo soy estudiante de maestría, pero pues siempre es un gusto seguirnos capacitando y actualizando en todas estas cosas. Gracias. Muchas gracias, maestra Perla. Mucho gusto escucharla nuevamente y créeme que sí, precisamente es con la intención esta, ¿no? De darnos una palmadita y de saber que realmente lo que estamos haciendo en el salón de clases lo estamos haciendo bien y creo yo que es esta parte de la brújula que nos dirige hacia dónde ir
y de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, porque de repente tenemos como esa duda de voy bien, voy mal, ¿hacia dónde voy? Con que tú estés cumpliendo con lo que la nueva escuela mexicana te está diciendo, es más que suficiente. Sí hay dudas todavía en cuanto al diseño y en cuanto a la estructura de la nueva escuela mexicana, pero creo que es más como el miedo que tenemos de accionar a lo nuevo, a lo desconocido, porque todo lo nuevo y todo lo desconocido pues nos crea cierta incertidumbre, ¿no? Ciertas inseguridades. Pero lo que yo les vuelvo a repetir, ustedes, maestros, maestras, son los profesionales de la educación y créanme que son ustedes quienes harán la diferencia que, que precisamente en los salones de clases se vea reflejado, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que están comentando. Me da muchísimo gusto leer tantos comentarios y tanta gente que conozco que de verdad que aprecio y valoro bastante estos comentarios, ¿no? Y qué más que sean ustedes quienes participen directamente porque somos agentes de cambio nuevamente, ¿no? Y somos gente preparada en el ámbito educativo que somos los especialistas que debemos trabajar estos temas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna aportación o algo que quiera comentar? Maestro Edel, si ya no tiene nadie más que vaya a aportarle algo, me permito agradecerle, darle las gracias por habernos brindado este espacio, su tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Espero que pues nos vuelva a regalar otro webinar. Veo que es muy querido y también nosotros lo apreciamos muchísimo. Le damos las gracias. Maestros que nos acompañaron, muchísimas gracias por haber entrado y participado. Y en nuestro siguiente webinar también nos puedan acompañar. Sí, contadora, creo yo, mire, aquí hay algunas aportaciones y precisamente la pregunta anterior tenía esa intención, ¿eh? ¿Cómo diseñar entornos de aprendizaje o con un aprendizaje continuo? Pues igual y más adelante pudiéramos diseñar otro webinar que aborde precisamente esta parte, ¿no? Este tema de dejar abierto esta curiosidad que ya se está generando a través de cómo diseñar entornos de aprendizaje. Por aquí veo algunos maestros que preguntan sobre la diferencia entre los métodos o los enfoques que tenía el plan 2011, el 2017 y a lo mejor este nuevo. Creo yo que serían buenos temas o serían temas importantes que pudieran enriquecer la práctica profesional de los maestros que hoy nos están acompañando. De verdad, maestros, que el hecho de ver a tanta gente conectada es muy satisfactorio, es muy grato y créanme que la intención principal de este tipo de capacitaciones es eso, que sepamos hacia dónde vamos, que sepamos qué estamos haciendo y que son temas de gran importancia o de gran relevancia hoy por hoy, que a pesar de que ya los tenemos ahí, pues necesitamos que alguien nos vaya diciendo hacia dónde dirigirlo, ¿no? Contadora. Claro que sí, maestro, sí. Pues ya sobre la marcha veríamos la manera en que usted nos pueda brindar ese webinar y sí, lo vamos a considerar. Y sí, de hecho, invitamos a todos a estar pendientes de redes sociales para que ustedes vean la grabación de esta sesión, para quienes a lo mejor estuvieron un poquito tarde o que estuvieron de manera intermitente, pero también la invitación es que se unan a nosotros como CEUC, como parte del Centro de Estudios Universitarios de Cuautla, y profesionalicen también su práctica docente, ¿no? A través de los diferentes programas de especialidad que tenemos, como son la maestría en educación, a lo mejor la licenciatura en ciencias de la educación, en pedagogía, en el área de derecho. Creo que sería importante también que en algún momento, si ustedes buscan esta profesionalización, precisamente todos estos temas en los que hemos estado tratando en los diferentes webinars se toman o se retoman precisamente en los programas de maestría con nosotros, ¿no? Entonces, la invitación está abierta para todos, para todas, para que puedan en algún momento tomar la decisión y aquí estamos para ofrecerles el servicio. Así es, doctor, así como usted lo acaba de decir, nosotros estamos aquí para ayudarles en los temas que ustedes gusten conocer y sí le vamos a abrir otro espacio con nosotros para que pueda dar esos temas que muchos están interesados.
Excelente. De mi parte sería, de mi parte sería todo. Nuevamente agradezco el espacio, agradezco la oportunidad a CEUC por apoyarme y hacerme la invitación. Y créanme que no, no me voy más que feliz por la asistencia de todas y todos aquí presentes, por los comentarios aquí que puedo leer y sobre todo me voy muy satisfecho porque veo muchas personas interesadas en precisamente seguir profesionalizando, seguir aprendiendo de este tema tan importante porque pues es lo que hoy está en boga, es lo que hoy sabemos y es lo que hoy es pues el tema central del ámbito educativo, ¿no? Al que nos dedicamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Que pase muy bonita noche. Igual, maestros, que pasen muy bonita noche. Nos despedimos de aquí de CEUC. Les agradecemos por haberse unido con nosotros y esperamos volver a tener al doctor Edel con nosotros en otro webinar. Con muchísimo gusto. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.